Y espero que no sea, va a ser algo rápido. Pero lo bueno de este nuevo tema es que nos vamos a olvidar de vectores. Así que comienzo a transmitir la pantalla. Y no solo eso, no solo es que nos enfoquemos ahora eh, en que la ventaja es que los cálculos van a ser más sencillos, van a ser aritméticos, van a ser sencillos. ¿Qué otra ventaja tenemos por acá? Bueno, que es más práctico, que esto sí ustedes lo pueden armar en un circuito, lo pueden armar en un simulador. Justo esta primera parte de capacitancia tal vez no funcione en el simulador, pero cuando veamos resistencia, una vez que veamos resistencias, ya con eso se puede trabajar. Eso sí se puede, digamos que se presta más a es más fácil de imaginar, más fácil que imaginar cargas puntuales, un plano infinito, un campo vectorial. Bueno, eso está bien, pero aquí sí hay aplicación. Aquí sí vamos a entender por qué vimos todo eso para por fin aterrizarlo en dispositivos. Y de hecho, el primer dispositivo que vamos a ver es capacitancia. Existen en los circuitos eléctricos se llaman tres elementos pasivos. Uno es la capacitancia, que se la vamos a ver ahorita, la resistencia, yo creo que en 1 o 2 semanas, y por último, la inductancia, que esto sería a final de curso. ¿Ok? Entonces, estos tres son la base de los circuitos eléctricos. Con esos, ustedes pueden empezar a hacer análisis de circuitos eléctricos y con ello van a tener. Ahora, si existen pasivos, quiere decir que existen activos, pero bueno, esos elementos activos serán vistos bueno, para los que estén en mecánica, en mecatrónica, ahí sí, cuando entren a electrónica, se se los va a encontrar. De hecho, ni siquiera los van a ver en circuitos eléctricos, aunque depende de quién les toque como profesor. Puede ser que alguno por ahí a final de curso sí le den ganas de mostrar estos elementos activos que la diferencia principal es que se comportan, ¿cómo podemos decirlo? Podemos separarlos así también, como el comportamiento lineal y no lineal. Entonces, imagínense, ya con comportamientos no lineales, pues esas ecuaciones se ponen buenas, ¿no? Entonces, no avancemos más o no hay que meter susto. Vamos a trabajar directamente ya con capacitancia y vamos a ver qué es la capacitancia. En primer lugar, hay que imaginar esto. Seguimos en una disculpa, esto se salió. Ahora de nuevo pregunto, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? De nuevo, nos encontramos en el vacío, así como en los otros ejercicios. Tenemos ahí la epsilon cero y todo eso que nos decía realmente en dónde estábamos ubicados. En este caso, nos vamos a volver a topar a epsilon cero y de nuevo nos va a decir o nos va a dar información sobre el medio en el que se está desarrollando este fenómeno. Entonces, aquí tenemos dos placas de metal o dos electrodos. El electrodo A y B, izquierda-derecha. Están separadas a cierta distancia y se encuentran, bueno, ya le habíamos dicho, en el vacío. La carga de ambos, en este caso, es igual a cero. Carga A, carga B es igual a 0 coulombs. Entonces, si la carga es cero, pues también podemos intuir que el voltaje entre ellos, bueno, el voltaje en ambos también es cero. Y pues nada más, tenemos ahí dos electrodos A y B en el vacío inertes. ¿Ok? Entonces aquí no hay diferencia de potencial, no hay voltaje, ni tampoco hay carga. Pero ¿qué pasa si yo, de la nada, meto un agente externo que transporta carga del electrodo A al electrodo B? Y ese agente externo podemos considerarlo como una batería, una pila. Entonces, esto es lo que va a pasar. Nosotros vamos a tener que la carga va a fluir
del positivo al negativo, es decir, del electrodo A al electrodo B, de esta manera. Las cargas, en este caso, la carga QA, no vamos a hablar de números, no vamos a poner números, simplemente le vamos a poner una magnitud que se llame Q mayúscula positiva, es igual a, perdón, aquí esto debería decir B, es igual a la carga B, pero la carga B va a tener signo negativo. Por lo tanto, en este sistema solamente hay dos cosas cargadas, que sería el electrodo A y el electrodo B. Si nosotros sumamos estas cargas, pues nos topamos con elementos con la misma magnitud, signo contrario, y eso en qué resultado nos daría en carga neta. Nos daría una carga neta igual a 0. Eso quiere decir que el sistema está cerrado, ¿va? No hay manera en la que haya fugas de carga o lo que usted se pueda imaginar. El sistema se mantiene equilibrado, con la misma magnitud, signo contrario. ¿Y qué va a pasar? Bueno, conforme aumenta la carga en el nodo A, en el electrodo A, también va a aumentar su voltaje. No sabemos hasta cuánto, pero sabemos que va a ser diferente a 0 y va a ser mayor que 0. Caso contrario en el voltaje B. Ese va a ser menor que 0, pero teniendo en cuenta de que ya no será 0, ¿no? Ahora, ¿eso qué nos va, en qué nos va a afectar o qué va a pasar? Que el voltaje entre A y B, es decir, la diferencia potencial entre A y B, ahora también será mayor a 0. Entonces, ahora sí tenemos carga, ahora sí tenemos voltaje. Y resulta que a medida de que la carga aumenta, la diferencia de potencial entre A y B también va a aumentar. Y esta relación es una relación directamente proporcional. Recuerden, no podemos calcular nada con este tipo de cosas que se llaman inecuaciones. Necesitamos algo con que igualar estas dos variables para poder ahora sí hacer cálculos. Entonces, si aumenta la carga, aumenta el voltaje. Esa es la idea principal. Seguimos con esta cosa y resulta que para yo obtener una igualdad, tengo que poner una constante de proporcionalidad, que en este caso vamos a llamarle constante C. Esa constante C multiplica al voltaje AB y ya con eso tenemos la carga que hay en este sistema, en este sistema de dos electrodos alimentados por una batería que, es decir, induce un voltaje. ¿Okay? Entonces, si nosotros despejamos esa capacitancia, ya me adelanté, esa C es igual a carga entre voltaje. Y resulta que esa C o esa constante se le denomina capacitancia y la figura que ustedes han visto desde el inicio de la presentación es un capacitor. Entonces son cosas distintas, aunque de manera coloquial se manejan de igual forma. Es decir, la propiedad del objeto es la capacitancia y el objeto en sí es el capacitor. Pero si ustedes van y compran o buscan comprar capacitancias, no importa. Se entiende perfectamente que si se refieren a capacitancia, se refieren al objeto, al capacitor. Eso no pasa nada. Coloquialmente son sinónimos, pero hay que hacer la distinción formal en que la propiedad es la capacitancia y el elemento o dispositivo se le conoce como capacitor. ¿Va? Y ahora otra cosa importante, sobre todo para nosotros, que tenemos que hacer ejercicio sobre esto, pues las unidades que tiene esa capacitancia. La capacitancia ya vimos que es carga sobre voltaje, entonces coulomb sobre volt. Y a ese coulomb sobre volt se le conoce como faradio. Y lo vamos a anotar con la letra F mayúscula. Y antes de comenzar, pues bueno, ¿por qué capacitancia? ¿O por qué se llama capacitor? Pues así como ustedes, vamos a imaginar un empaque de leche. Y esto es de 1 litro. ¿Cómo nos referimos al empaque? ¿Qué capacidad tiene? Tiene la capacidad de 1 litro. En este caso, este dispositivo tiene la capacidad ¿de qué? De almacenar. Si aquí es leche o cualquier líquido, esta cosa almacena energía. ¿Debido a quién? Ahorita, si la pila
es el elemento que empezó a hacer fluir carga del electrodo A al electrodo B, y esta pila, a grandes rasgos sabemos que es una pila de voltaje, pues entonces almacena energía a partir de un voltaje aplicado. Y por eso se le llama capacitor, porque tiene la capacidad de almacenar energía, ¿vale? ¿Dudas hasta acá de qué es un capacitor? Yo tengo medio duda. ¿La batería tiene energía también? La batería, sí. De hecho, sí, podrías ver hasta el mismo capacitor como otra batería, pero tienen propiedades distintas y funciones distintas. Sí, sí, se almacena energía, pero a partir de otros principios físicos. Ya. Entonces no se podrían comparar la energía que almacena el capacitor y la de la batería, ¿o sí? Mm, Se comparan en cuanto a cómo le expresan. Le expresan a través de diferencia de potencial, es decir, voltaje. Ya. ¿Y hay alguna diferencia entre el de uno y el del otro? Bueno, nos estamos adelantando un poquito al análisis de circuital de esta parte, pero vas a ver que no. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, gracias. No sé si ahorita o si no la que sigue, pero sí, sí lo tenemos que ver. ¿Va? Entonces, seguimos con esta parte. Y vamos, de hecho, a calcular nuestra primera capacitancia. Y el primer capacitor que nosotros vamos a analizar es el capacitor de placas planas y paralelas. Bueno, aquí me faltó la I, ¿no? Ahí está. CPP-IP, ¿ok? Por favor, sí apréndanselo, porque es el único que vamos a utilizar. Ahorita vamos a analizar otro, pero como ahorita lo vamos a ver. Tiene ciertas cosas que, pues en la realidad no se pueden hacer. El que sí se puede hacer aquí, el que sí se puede construir, es el capacitor de placas planas paralelas. Y de hecho es así como se construyen los capacitores. Entonces, por favor, en sí póngale mucha atención. Otra cosa que se me olvidó mencionar es esta fórmula. Esta fórmula, vamos a llamarla fórmula general de capacitancia. Y esta va a ser vital de nuevo para nosotros. Es una de las fórmulas clave que nosotros vamos a utilizar para los ejercicios. Así, bueno, y para posteriores análisis. Pero por favor, esta ténganla muy en cuenta. Carga es igual a capacitancia por voltaje. ¿Ok? Entonces, esa por favor, hay que tenerla mucho en cuenta. Pero bueno, vamos a analizar nuestro primer capacitor. Vamos a construir nuestro primer capacitor. Pues como el nombre lo dice, ¿no? Hay dos placas planas y paralelas, A y B, A arriba, B abajo. En el vacío, para empezar, vamos a trabajar con que adentro o en medio de estas placas hay vacío. Bueno, ahí no hay nada, pero esa es la parte, ¿no? Ahí hay vacío. Entonces, separada cierta distancia. ¿Qué más tenemos o qué más sabemos sobre esto? Bueno, pues si se le está aplicando un voltaje o no me quiero adelantar, pero también es un campo eléctrico, un voltaje, pues, estas cargas, bueno, estas placas se van a cargar positivamente la placa A y negativamente la placa B. Recuerden, con la misma magnitud, pero signo contrario. ¿Y eso qué implica también? Que estas placas van a tener densidades de carga. Y de la misma forma, la placa positiva, una densidad positiva, y la placa B, la placa negativa, va a tener una densidad negativa. Entonces, partimos desde ahí y ya vemos a alguien conocido, que sería la sigma, que son las densidades de carga. Después, el voltaje AB es el voltaje que hay entre placas. Bueno, eso ya lo habíamos visto desde el principio, ¿no? Aquí hay un voltaje, una diferencia de potencial. D es la distancia entre placas. ¿Ok? Entonces, ahí también indicamos la distancia que hay entre cada una de ellas. A también es un factor importante, que es el área de las placas. De hecho, las placas son iguales. Aquí no, o sea, que sean placas planas y paralelas no implica que sean placas con la misma área. En este caso, sí vamos a tener placas que tengan la misma área. ¿Y qué más tenemos por acá? Pues nada más. Entonces ahí está descrito el, el elemento o el capacitor que nosotros vamos a intentar desmenuzar. Vamos a obtener una definición de capacitancia específica
para este tipo de capacitores. ¿Por qué? Ya tenemos la general, que es la que acabamos de mencionar hace rato. Esta es la capacitancia o la definición general de capacitancia. Pero nuestro objetivo es tener fórmulas específicas para cada uno de los casos, así como nosotros teníamos fórmulas específicas para el campo eléctrico de planos infinitos, de líneas infinitas, de cilindros, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con esta parte. ¿Qué tenemos aquí? De la definición general de capacitancia. Bueno, hay que acordarnos que esa fórmula que decía, carga es igual a capacitancia por el voltaje AB. De aquí yo quiero despejar a la capacitancia. Esa queda fácil, que es la carga entre el voltaje AB. ¿Vale? Entonces, con esa comenzamos. Y después vamos a tener que utilizar la ley de Gauss. Si nosotros nos acordamos, la ley de Gauss es campo eléctrico, doble integral cerrada. No, aquí me equivoqué. Es flujo eléctrico. A ver, ahora sí. Flujo eléctrico es igual a doble integral cerrada del campo eléctrico, producto punto con la diferencial de área, y todo esto es carga neta entre epsilon 0. ¿Pero por qué la tenemos que utilizar? Pues bueno, porque vamos a aplicar o vamos a utilizar la fórmula del campo eléctrico en una placa infinita y la vamos a aplicar en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtuvimos la fórmula del plano infinito? A través de la ley de Gauss. Es por eso que aparece esta ley en particular. Entonces, si sabemos que el campo eléctrico de una placa es sigma entre 2 epsilon 0, si tenemos dos placas, ¿cómo va a afectar esto? Pues simplemente vamos a tener sigma 2 epsilon 0 más sigma 2 epsilon 0. ¿Eso qué quiere decir? Que al final yo voy a tener campo eléctrico es igual a sigma entre epsilon 0. ¿Va? Y esto a su vez, ¿qué representa? Que si yo despejo o si yo ya me acuerdo. Ok. Si yo tengo sigma, nosotros sabemos que sigma, ¿qué es? Coulomb sobre metro cuadrado. Y de aquí a que le igualábamos, tenemos que tomar en cuenta, no, tenemos aquí la carga. Bueno, sigma es esto, ¿no? Pero, si nosotros nos acordamos, la carga neta es igual a sigma por el área. Entonces, si yo tengo aquí sigma, despejando sigma, ¿cómo me queda? Carga neta entre área. Entonces, si yo sustituyo acá, este campo eléctrico es igual a carga neta entre área por epsilon 0. Y es así como ustedes pueden utilizar la fórmula del plano infinito para calcular campos eléctricos en un plano finito. ¿Va? Entonces tenemos aquí esta parte y nuestro objetivo aquí es despejar carga. Este es el resultado principal. Tengo aquí carga neta y esto nos da campo eléctrico que multiplica el área por epsilon 0. Entonces aquí tengo dos ecuaciones, la de la capacitancia y la de la carga neta. Ahora vamos a depender de otra ecuación, que es el voltaje relacionado con el campo eléctrico. Esta fórmula la habíamos visto justo al terminar las presentaciones o la parte teórica del tema pasado. En la parte del video habíamos visto que el campo eléctrico era la derivada negativa del voltaje y que a su vez, si nosotros lo queríamos ver o queríamos calcular el voltaje a partir del campo eléctrico, ese voltaje es igual a, vamos a poner aquí, a B del campo eléctrico multiplicado por una diferencial de línea. ¿Ok? Entonces, recuerden, son la representación de la misma cosa. Esta fórmula ya la habíamos visto anteriormente y a partir de ella, ¿qué obtenemos o qué obteníamos? Que el voltaje AB es igual al campo eléctrico que multiplica AB, recordando que D
es la distancia que hay entre placas. Esa diferencial de línea en realidad estaría siendo esta parte, que también es vector, diferencial de N. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto aquí. Ahora, recordando que nuestro objetivo es calcular capacitancia, pues ¿qué tenemos aquí? Que si nosotros queremos encontrar a este valor, tenemos que poner carga neta entre voltaje AB, y resulta que de la ecuación 2, o de la ecuación 2 y de la ecuación 3, pues ya tengo esto, que es carga neta, campo eléctrico por A por epsilon 0, entre campo eléctrico por la distancia entre placas. Se eliminan los campos eléctricos y resulta que la capacitancia para este capacitor en específico, que es el de placas planas y paralelas, es igual a área por epsilon 0 entre distancia. Y recuerden que todo esto en faradios. Y de nuevo les vuelvo a decir, esta capacitancia sí la vamos a utilizar. La vamos a utilizar un montón en los ejercicios. Ahí le falta un detallito extra para que ahora sí sea el que, digamos, la fórmula que vamos a utilizar en la mayoría de los ejemplos. Pero al menos ya tenemos la primera fórmula. Vamos a obtener otra fórmula específica para otro capacitor, y a partir de ellas vamos a analizar qué es lo que está diciendo, qué es lo que necesitamos para definir una capacitancia, qué factores. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de este capacitor? ¿La capacitancia es vectorial o escalar? Buena pregunta. Esto es totalmente escalar. Y de ahí lo otro, ¿es posible que estas placas sean de área infinita? No, porque aquí ya estamos acotando esta parte, Ok, porque ya estamos involucrando una carga neta. Y de ya, un área infinita no podemos sacar. ¿Va? ya. Ok. Entonces, continuamos con esto. El capacitor esférico. Profe, Bueno, ¿le puedes regresar tantito nada más para tomar una foto? sí, Screen a la pantalla ya. Gracias. listo, Adolfo. ¿Qué me quedé? Listo, gracias. Ok. Entonces, capacitor esférico. ¿Qué tenemos aquí? Pues en este caso tenemos electrodos esféricos huecos, así como las esferas que habíamos estado analizando. Y tenemos que la chiquita, la que está en verde, es vamos a llamarle A, y la grande es el electrodo esférico B. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos carga positiva y carga negativa, que de nuevo tienen la misma magnitud, signo contrario, y una pertenece a la chiquita y otra pertenece a la grande, ¿no? Y listo. ¿Qué diferencia o qué otro factor vamos a tomar en cuenta? Los radios. Radio A menor que radio B. ¿Okay? Y entonces, R es la distancia desde el centro hacia cualquier punto entre los electrodos A y B. Entonces, chequen esto. R es esto. Puede ser cualquier distancia que hay de la superficie, bueno, desde el centro, que tenemos aquí, hacia cualquier punto entre estos dos electrodos. Recuerden que es un sistema cerrado. No hay nada acá afuera no hay nada, todo está aquí inmerso dentro del electrodo B. Y antes de mostrar la fórmula, pues nosotros tenemos que hacer el análisis, así que en este caso me llevo esto acá, lo vamos a limpiar y listo. ¿Ok? Vamos a empezar el análisis de el capacitor esférico. De nuevo, ¿de dónde vamos a partir? Pues bueno, vamos a ver, sabemos que fórmula Ay, profe, ¿le podrá regresar un segundo nada más? a la presentación, Sí, escribo capacitancia y ya. Ahí, sí, listo. Gracias. listo. Sí, de nada. Entonces, la fórmula general de capacitancia de nuevo
carga es igual a capacitancia por voltaje AB, y lo que nos interesa aquí es despejar capacitancia, igual que en el caso anterior. Tenemos carga entre voltaje AB. Entonces, de aquí vamos a partir. Ahora, en este caso solamente vamos a utilizar, hasta donde veo, es voltaje AB igual a menos, no, falta el integral, entre A y B del campo eléctrico, que multiplica la diferencial de línea, y que esto también es vectorial. Entonces, con esas dos vamos a tener que empezar a trabajar. Resulta que el campo eléctrico dependerá del valor de la distancia, R, de la distancia que hay desde el centro de ambas esferas hacia cualquier punto entre ambas esferas. Está claro. Entonces, ese campo eléctrico es una función de radio. Y, de nuevo, como este campo eléctrico que yo quiero analizar es el que está inmerso entre estas esferas, ¿eso qué quiere decir? Nosotros sabemos que dentro de una esfera hueca no hay campo eléctrico, ¿vale? Entonces, el único campo eléctrico que yo voy a considerar si yo estoy analizando solamente esta parte del espacio que está entre ambas esferas, pues es el provocado ¿por quién? Por la esfera chiquita, solamente por la esfera chiquita. Entonces, ese campo eléctrico, sabemos que es formulazo, 1 sobre 4pi epsilon 0, carga, que aquí no es necesario ponerle carga neta, simplemente carga entre la distancia al cuadrado. Como pueden ver, aquí estoy trabajando solamente con magnitud, así que no necesito el vector unitario, entonces me voy a quedar nada más con esta parte. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Voy a sustituir este campo eléctrico en esta ecuación. Entonces, esto me queda voltaje AB igual a menos la doble integral de, recuerden, entre A y B también lo podemos poner como, esto va a estar en términos de distancias. Eso quiere decir que yo tengo que integrar desde el radio A, que está en la superficie de la esfera chiquita, hasta el radio B, que es la superficie de la esfera grande. Entonces, esto me queda RA entre RB. Tengo que meter la fórmula que acabo de poner, que es el campo eléctrico debido a la esfera chiquita, 1 sobre 4pi epsilon 0, carga entre distancia al cuadrado por diferencial de R, que pasa a sustituir a la diferencial de línea. ¿Y esto qué nos da? Pues como la carga no depende de la distancia y mucho menos la constante de Coulomb, nos quedamos con lo siguiente. Menos 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga, diferencial de R entre R al cuadrado, entre RA y RB. Si seguimos desarrollando esta integral, pues nos vamos a topar con que tenemos el siguiente resultado. Nada más es la resta de los inversos de las distancias. Y esto, pues de nuevo, parece un viejo conocido, ¿no? Es una de las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para el examen del martes. Es la diferencia de potencial debido a una esfera hueca, cargada. Y finalmente, si ya tengo el voltaje aquí, hay que sustituir en C, en capacitancia, que quedamos que era carga entre voltaje AB. Entonces es carga entre todo esto que tenemos por acá. 1 sobre 4pi epsilon 0, carga 1 entre RA menos 1 entre RB. Y esta Q se van. Ese 4pi epsilon 0 pasa a ser parte del numerador. Y estas distancias se pueden simplificar de la siguiente manera. RA por RB entre RB menos RA.
¿ok? Y listo. Ahí tenemos la fórmula de nuestro capacitor esférico, ¿ok? Bueno, ahora veamos los inconvenientes de esto. Pues esto no se puede construir. ¿Por qué no se puede construir? Primero, estas esferas tienen que estar siendo alimentadas por una carga. Por lo tanto, nosotros tendríamos que, de alguna manera, meter un cablecito que alimente al electrodo A o a la esfera chiquita A y otro que esté conectado al otro extremo de la batería, ¿no? Que es el cable que va a alimentar a la esfera B. La esfera B no representa ningún problema, pero la alimentación de la esfera pequeña sí. ¿Por qué? Porque implicaría hacerle un hoyito para que pase un cablecito. Ahora, ese hoyito, ¿qué generaría? Que ese sistema ya no esté cerrado. Y no solo eso, tendría como que estar flotando bueno, que sean concéntricas. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasa si la batería está en medio y tira un cablecito para cada lado? Y tiene un cablecito para cada lado. O sea, si está la Esa es batería, buena por idea. ejemplo, en el círculo negro, tiene un cablecito Podría para el verde y otro para el funcionar, azul. sí, pero podría funcionar, imagínate, ¿qué sostendría la esfera chiquita? El cable. No, Queda no, como no, que descolgado. no, 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 no. pues no se sostendría por nada, ¿no? Exacto, el problema entonces para nosotros sería, para empezar, la gravedad. Y así, porque Pon tú que en entonces se un, inclina un sí, poquito y ya no es concéntrica. exacto, ya no es concéntrico, afectaría la capacitancia, entonces es impráctica para empezar. Y si nos estaríamos peleando con la fuerza de gravedad que estaría haciendo que, bueno, estaría tratando o desajustando estas dos esferas concéntricas, pues la verdad tener un capacitor de estas cualidades no, pues no vale la pena. Y tampoco Pero buena idea, funciona José. como que agregarle como palitos o algo así que la mantengan fija y que no se vean Que la afectados por la mantengan carga. fija. Ah, eso podría ser, pero para un capacitor de placas planas, que son los que se construyen y te cuestan 2, 3 pesos, meterle tanto a un diseño de este tipo, pues como que no, Sí, como tampoco que se mira ya muy hasta, práctico del sí, espacio tampoco. ajá, y tampoco económico sería buena idea. Pero, o sea, como ejemplo está bonito, así como para que te lo imagines, y ay, sí, diseña otro tipo de capacitor, pero realmente los que se hacen pues están basados todos en placas planas paralelas. Obviamente hay unos que tienen placas con diferentes áreas y todo eso, ahí cambia la fórmula, pero está basada en la misma idea. Esto, bueno, tiene muchas cosas que lo vuelven impráctico, pero pues también estaría, ahí meterle unos palitos, eso estaría bien. Aparte, si le metes una batería, luego tendrías que recargar esa batería y pues no va a servir mucho. Pero igual, no sé, está bien, buena idea ahí de andar metiendo una batería en medio. Eso creo Y que no se me había ocurrido. lo otro, las placas planas pueden tener cualquier forma, ¿verdad? Ah, muy bien, sí. Ok, Ahorita vamos a repasar en las cosas que realmente interesan para calcular una capacitancia. ok. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con esta fórmula. Acuérdense, tenemos aquí 4pi epsilon 0 y distancias. Eso es lo que queríamos. Entonces, nos regresamos a esta presentación y tenemos lo siguiente, la fórmula que acabamos de encontrar, pero lo importante viene aquí. Aquí tenemos las dos fórmulas. Nada más me den toque de que tengan unidades. Ya se los pongo acá. Y la capacitancia en estos casos, ¿de qué depende? Veamos. ¿Qué comparten? En primer lugar, comparten epsilon 0. ¿Ok? Luego, tenemos aquí unos radios que nos habla de las dos esferitas. Y aquí tenemos un área y una distancia entre placas. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos cosas por aquí de las cuales hablar. Este 4pi, pues simplemente es una constante, bueno, sí, es un número adimensional, así que no representa nada físico. Puede tener que ver con Entonces, el área de la esfera, el 4pi. no,
El 4pi venía, O ¿de sea, viene dónde llegó? de la constante, sí. Sí, y de la constante, ¿a qué fórmula pertenecía? A la El campo fórmula eléctrico. del campo eléctrico y de la fuerza Sí. también. Entonces viene de ahí, del campo eléctrico que se le está aplicando al capacitor. No viene de la forma geométrica de las esferas. Entonces, regresamos a esta parte. ¿Qué es lo que realmente nos interesa para obtener una fórmula para cada capacitor? Pues bueno, nos interesa cómo está construido, es decir, los factores geométricos. En este caso, ¿qué tenemos? En el caso de las placas planas paralelas, nos interesa el área y nos interesa la distancia que hay entre placas para poder obtener la fórmula de capacitancia. En el capacitor esférico, ¿qué es lo que nos interesa? Pues toda esta parte de la ecuación está utilizando los radios de las esferas. Entonces, esos también son factores geométricos. Es el cuerpo del capacitor, nos va a determinar o va a influir directamente en su capacitancia. ¿Y qué otra cosa hay aquí? El medio o material existente entre los electrodos. Hasta ahorita, el único medio que hemos trabajado, tanto en el primer parcial como apenas esta primera presentación del segundo parcial, ¿cuál es? El vacío. ¿Y está representado por quién? Por su permitividad. La permitividad es la que está involucrada en las dos fórmulas que acabamos de ver. ¿Va? Entonces, en primera instancia tenemos esto. La forma de construcción y el medio que hay entre esas placas. ¿Qué pasó, Gerardo? Ah, no, perdón, no entendí esa parte de cómo que el vacío. O sea, sí entendí el vacío, pero entonces depende también del vacío o de qué está hecho, más bien de qué tiene adentro. Exacto, sí. Si para una capacitancia nos interesa, digamos, el factor geométrico, cómo está construida y qué es lo que hay en medio de las placas. Eso es lo más importante, de hecho. ¿Qué es lo que está en medio de las placas? Van a ver que no nos vamos a quedar solamente con vacío. Y de hecho, ahorita vamos a ver varios tipos de capacitores y todos dependen de qué, del material que existe entre los electrodos, porque no se va a hablar del material de las placas. Las placas son de metal y listo. Obviamente se trabaja también en materiales que, digamos, permitan mayores, no sé, capacidades o cosas así, pero el protagonista aquí es el material que está en medio de las placas, ¿va? En este caso, las fórmulas que hemos visto se restringen directamente a el vacío. Yo creo que en una semana o 2 semanas, espero que una semana, veamos cómo involucrar a otros tipos de materiales. Y van a ver que es muy fácil. ¿Qué pasó, José? Ese material puede ser otro metal. No, tiene que ser no, bueno, ahorita vamos a ver de qué tipo de materiales. Ok, Prácticamente son aislantes. ya. Y bueno, cuando la capacitancia no depende de la carga ni el voltaje, se le conoce como lineal. Bueno, esto lo vamos a ver en una grafiquita más adelante. Y les recuerdo, y aquí la presentación está haciendo énfasis en esa parte, que la que vamos a utilizar muchísimo es la capacitancia de placas planas paralelas. Así que acuérdense, área por epsilon cero entre distancia entre placas. Y ya. Estas fórmulas creo que están más fáciles, ¿no? Que las que vamos a utilizar el siguiente martes. Entonces, continuamos con esta parte. Vamos a entrar a clasificación de capacitores. Bueno, en primer lugar vamos a tener al clasificador, al capacitor bipolar, y ustedes en los diagramas eléctricos o en simuladores lo van a ver de la siguiente forma. A veces está representado por dos líneas paralelas y otras veces con una línea curveada. Son exactamente lo mismo, capacitores. No te está hablando de un capacitor de cierto material o de cierta especificación diferente al otro, simplemente son iguales. Creo que nada más es un estándar entre diferentes países. Ya ven que los gringos hacen el propio y luego contradice a los europeos, y uno es de Estados Unidos y otro es europeo. Ahorita no sé cuál es cuál, pero son exactamente lo mismo. Ahora, hay capacitores polarizados. Vean este signo más. Esto es importantísimo para este tipo de capacitores, que el voltaje
o la diferencia de potencial con el que están siendo alimentados, la parte positiva siempre tiene que ir conectada a esa patita. Si no va conectada a esa patita, es decir, están poniendo el positivo en donde debería ir el negativo, lo van a quemar. ¿Ok? Entonces, en muchos de los diagramas eléctricos van a toparse con esos signos positivos y deben tener mucho cuidado en cómo se debe colocar el capacitor en cuestión. Y bueno, pues también existen capacitores variables. Ahorita vamos a andar en ellos. Y la única diferencia, pues vean, es una línea que lo atraviesa. Eso indica variabilidad. ¿Va? ¿Dudas en esta parte? Tan fácil, ¿no? El diagramita Solo está sencillo. tiene algo que ver el signo este que tiene las dos rayas paralelas con el que sirve para poner la batería. ¿Qué sirve para Son poner la batería? parecidos. Ah, bueno. Si tú... es que no sé si has visto diagramas eléctricos. Esto es una fuente de voltaje. ¿Ya lo habías visto? Ajá. Sí, ¿no? Ah, bueno. Ya ves que la O sea, pata pero son larga de normalmente se entiende diferente. como positivo, ¿no? Sí. Entonces el capacitor, dos placas paralelas, está así. Si el electrolítico, bueno, el polarizado te está pidiendo que esta pata es la positiva, forzosamente esta tiene que ir con la pata positiva del voltaje. Si los pones al revés, lo vas a quemar. Ya. ¿Sí? Entonces, seguimos con esta parte. ¿Qué más? Bueno, clasificación de capacitores a partir de su linealidad. Bueno, vamos a recordar la fórmula general de capacitancia, que es CQBAB o Q es igual a CBAB. ¿Va? Es exactamente lo mismo. Para que un capacitor sea considerado lineal en relación al voltaje, este valor de capacitancia tiene que mantenerse fijo, ¿sí? A pesar de que ustedes estén cambiando el voltaje. Entonces aquí ustedes están aumentando el voltaje, pero ese capacitor no se ve afectado por ese cambio de energía, ese cambio de potencial. ¿Ok? Entonces aquí no debe afectar el valor de la capacitancia, las diferencias que hay en el valor de voltaje. Ahora, ¿qué pasa con la carga? Si nosotros, bueno, la carga y el voltaje se relacionan a través de ¿qué? La pendiente de esta recta será la capacitancia, ¿va? Ahora, vámonos a la descripción no lineal, que esto sería la descripción real de un capacitor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Un capacitor, pues sí, mientras tú sigas, tú vas metiendo voltaje, esa capacitancia no va a cambiar, pero al igual que al bote de leche, si ustedes exceden 1 litro, ¿qué le va a pasar al bote de leche? Si le quieren meter 2 litros, pues ese bote de leche lo van a reventar. Lo mismo va a pasar con el capacitor. Ustedes no le pueden meter voltaje indefinidamente. Va a haber un punto de quiebre. Entonces, conforme nosotros nos acercamos a ese punto de quiebre que vamos a llamar como voltaje de ruptura, VRUP, vamos a ponerlo por acá, ese capacitor va a empezar a perder ahora sí, la capacidad de contener ese voltaje. Entonces, si le empieza a perder, llega un punto de ruptura aquí en el que ya este capacitor se rompe. Bueno, todavía no me voy a meter en esa parte. Ya vamos a ver qué implica que se rompa un capacitor o por qué le estoy llamando voltaje de ruptura. ¿Qué es lo que se rompe? Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el capacitor no aguanta un voltaje infinito. Llega un punto en el que se ve sobrepasado y revienta. ¿Va? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? En esta parte de la ecuación, pues igual, si ustedes siguen subiendo voltaje, se va a comportar de manera lineal, así muy bonito, pero va a llegar un punto en el que al acercarse al voltaje de ruptura, ese capacitor va a empezar a aplanar esta curva y ¡pum! De nuevo, este voltaje va a hacer que el capacitor se rompa y que pierda el comportamiento ideal o lineal como el que estamos describiendo en este caso. ¿Ok? Entonces, estamos notando que el voltaje que tiene este capacitor es importante. El que va a contener el capacitor es importante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a seguir con esta parte.
Y vamos a hacer zoom en varios de estos. Aquí, por ejemplo, también otra forma de clasificar estos capacitores es a partir del material con el que están construidos. Hasta ahorita hemos visto solamente que puede haber vacío entre placas, pero resulta obvio que no. Y ese material que les había dicho, o el medio que estaba descrito a través de la permitividad, pues resulta que cada uno de estos materiales tiene su propia permitividad. Y eso es lo que vamos a ver cómo integrarlo a la fórmula que nosotros ya teníamos anteriormente. Y podemos ver aquí capacitores de cerámica. Este sería el capacitor de cerámica. Este de por acá, que parece como chicle, es un capacitor de poliéster. El de policarbonato, ya se me olvidó cómo es, ahorita lo checo rápido. El electrolítico es el que tenemos por acá. Y vean, ¿qué es lo que tiene aquí? Signos menos. Eso quiere decir que aquí nos está indicando que esta pata es la negativa y que esta pata es la positiva. Aparte, tiene otra forma de indicarlo. Si el material que está cubriendo el capacitor se desgasta, pues entonces a través de las patitas, la pata larga es la pata positiva y la pata corta es la pata negativa. Entonces aquí no hay pierde, ¿ok? Se les están dando muchas cosas para que el usuario no pueda quemar este capacitor. El de tantalio, ay, es que se me olvida cuál es cuál, pero bueno, ahorita lo reviso rápido en internet. Vamos a ponerle capacitor de tantalio. Ok, ya vi cuál es. El capacitor de tantalio es este, que se parece a estos de cerámica, pero de forma alargada. Cada uno tiene sus aplicaciones. Ahorita vamos a verificar cuáles. Y el séptimo, bueno, todavía no acabamos, pero el de aire es el que se utiliza para hacer capacitores variables. ¿Ok? ¿Qué pasó, José Luis? Todos estos capacitores son de planos paralelos. No. Por ejemplo, aquí en el cerámico, ¿ves que es circular? Es así, son dos plaquitas circulares que están cubiertas por cerámica y eso hace que el sistema quede aislado y cerrado, ¿va? En esta parte, en la de poliéster, también son dos plaquitas que están, imagínatelas por acá, y de nuevo cubiertas por poliéster. Ahí sí podríamos hacer el símil, pero en esta parte, es que nunca he visto uno por dentro, solo quemado y ya quemado y echado a perder, pues ya no se aprecia bien cómo está construido. Pero muchos de estos que están en forma rectangular, muchos de esos es que tienen así plaquitas en cada una de sus construcciones. Este no me imagino cómo sería, puede ser como el de cerámica. Y el otro, este es el de aire. Ese, pues, como pueden ver, tiene una muesquita aquí. ¿Y esa muesquita qué hace? Pues imaginen que tienen las dos plaquitas aquí, que están construidas acá. Entonces, al momento de, digamos, apretar o aflojar, ustedes estarían reduciendo la distancia entre placas o aumentando la distancia entre placas. Entonces, nosotros sabemos, a partir de la fórmula del capacitor de placas planas paralelas, que el cambiar la distancia entre placas, pues, ¿qué va a hacer? Va a afectar nuestra capacitancia. Y es así como nosotros podemos variar la capacitancia de este capacitor de aire. ¿Por qué el de aire es el variable? ¿Qué pasa si metemos, por ejemplo, el electrolítico? Tenemos ahí algo semejante a un líquido. Pues si nosotros estamos apretando y quitamos, digamos, volumen acá, pues se nos chorrearía, ¿no? O habría un problema ahí con ese tipo de medios o ese tipo no diría material, sí, pues sí, dejémoslo como medio entre las placas. Entonces el de aire, pues parece ser el óptimo para realizar o construir capacitores que se puedan variar. ¿Ok? ¿Qué me faltaría? Estos dos, ¿no?
Vamos a ver. Capacitor de papel. Según yo es el grisecito. Pero vamos a estar seguros. Así es. Este es el de papel. Y el de polietileno o policarbonato. Sí, es el de acá. Ahora, bueno, yo en realidad no he trabajado mucho con estos. He utilizado variables aquí de papel de aire. Esto sí, mucho. Los electrolíticos, también los de poliéster y los de cerámica. Bueno, puedo decir que en los de cerámica puedes lograr valores pequeños de capacitancia. Esos valores pequeños de capacitancia sirven mucho para aplicaciones de telecomunicaciones. De telecom, ¿por qué? Porque necesitamos frecuencias altas y esta cosa de los capacitores depende de esta cosa de la frecuencia depende de las capacitancias y entre más chiquitas se pueden obtener frecuencias más altas de oscilación para transmitir ondas. Va. El aire, el variable, pues solamente lo utilicé en un laboratorio, no lo volví a ver más y de nuevo era un laboratorio de telecomunicaciones. Ahí nosotros podíamos cambiar la frecuencia de la onda transportadora y así se podía ajustar esa parte a partir de la variación de la capacitancia. El de poliéster, pues digamos que puede obtener valores más grandes que los que tiene un capacitor de cerámica y son más caros, pero o sea, lo que te ofrecen son valores mayores de capacitancia, aparte de que no necesitan estar polarizados. Entonces, nada más es, digamos, puedes construir capacitancias de mayor valor con estas partes, con este poliéster. Y el electrolítico, este se usa mucho para aplicaciones de potencia, es decir, aplicaciones eléctricas. Con los electrolíticos puedes irte a valores muy altos de capacitancia. Y muy altos no me refiero a miles, millones, nada que ver. Valores muy altos de capacitancia pueden oscilar entre los milifaradios y eso ya se considera alto. Ahora, el costo a pagar, ¿cuál es? Si tú quieres una capacitancia alta, pues debes tener mucho cuidado al conectarlo, porque estos capacitores son polarizados. Entonces, una por otra, ¿no? Si yo quiero quiero una capacitancia mayor, el costo es tener cuidado con cómo lo conecto, porque si no, esta cosa va a explotar y dejar inhabilitado el circuito. Y no solo eso, también los puede lastimar, porque luego es medio aparatoso cómo truenan esas cosas. Entonces, esa es la diferencia a grandes rasgos que hay entre capacitores, diferentes materiales para construirlos, unas por otras, menores capacitancias con los de cerámica, que por cierto también son baratitos. Los electrolíticos también son baratitos, pero entre más capacitancia busques, el precio crece exponencialmente, no es lineal. Y bueno, los otros, pues estos de poliéster son... Pues yo los usaba indistintamente con los de cerámica, pero ya tampoco le vi gran cosa. Y obviamente los variables para ciertas aplicaciones. Los demás, la verdad no sé para qué cosa en particular se utilicen o qué características tengan. ¿Qué más? Ya para terminar, vean esto. Sobre todo en el que tiene mayor área para imprimirle cosas. ¿Se acuerdan que existe un voltaje de ruptura? Un voltaje máximo que puede soportar el capacitor. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta parte, ¿qué es lo que observamos? Que este capacitor en particular es de 1000 microfaradios y no solo eso. Vean el valor que dice aquí. A 10 volts. Ok, ¿eso qué nos quiere decir? Que los capacitores, cuando ustedes los van a comprar o están haciendo un diseño, no solamente se van a fijar en la capacitancia de ese elemento, ustedes se tienen que fijar en el voltaje máximo que soporte ese capacitor y así se compra.
un capacitor de 10 micros a tanto voltaje. Y eso también afecta en el tamaño. Y no solo eso, también en el precio. Entonces, si ustedes quieren capacitores que aguanten mucho voltaje, van a tener que comprar unos capacitores grandotes y no solo eso, sino que les van a salir caros, ¿vale? Entonces, cuando ustedes compran un capacitor o buscan un capacitor, siempre van estos dos factores de la mano. ¿Cuánta capacitancia? ¿A cuánto voltaje máximo? Y por lo tanto, al momento de ustedes diseñar un circuito, deben tener mucho cuidado en cuál es el voltaje máximo que va a pasar por ese capacitor y comprar a 1.5 veces, 1.5 veces ese voltaje máximo. ¿Para qué? Para evitar sorpresas. ¿Qué tal si en algún momento se pasa por poquito ese voltaje máximo y ese voltaje máximo hace que reviente su capacitor y ya de ahí ya no va a volver a servir? Una vez reventado, ese se va para la basura. Entonces, siempre el diseño lo tienen que hacer a 1.5 veces. Y eso para cualquier cosa. Ya veremos para resistencias. Cómo se vende una resistencia. No solamente se vende a partir del parámetro de resistencia. Tiene otra cosa extra que después ya vamos a ver. Y entre mayor sea ese parámetro extra, en este caso es el voltaje, mayor, igual, sí es cierto, igual en las resistencias, mayor será el tamaño y mayor será el precio. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? Muchos rayones en ese último. Nuevo elemento. Se comporta bonito porque, vean, las fórmulas son sencillas. Pero bueno, ya veremos en los ejercicios qué tal, ¿no? ¿Seguros que no hay dudas? Puede haber un capacitor que sean como 2 cilindros. Que sean como 2 cilindros. O sea, así como el de las esferas, que sea un cilindro chiquito, un cilindro grande y en medio O sea, algún material. algo así, sí, que sea como un dos, como, no sé, como tal vez como una dona, no sé. Que tenga 2 cilindros. No sé, me lo imagino como el capacitor electrolítico, pero que en lugar de tener las placas en los extremos, tiene un cilindro adentro y uno afuera. Pues de hecho sí, mira. Tú puedes construir de la forma que tú quieras, pero el asunto es por y para qué. Por ejemplo, si tú construyes así 2 cilindros y uno chiquito y uno grande, o sea, estarías desperdiciando espacio, ¿no? En el cilindro chiquito, conteniendo no sé, un medio electrolítico en cada uno de estos. Te digo, o sea, tú puedes diseñar un capacitor como tú quieras. El chiste es que lo puedas aterrizar a partir de las fórmulas que acabamos de ver por acá. Ya. Y ya. Ya que sea práctico, útil o sencillo de analizar, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya. Y si Matemáticamente fuera, por puede existir, ejemplo, físicamente también, pero práctico, eso sí ya sería otra cuestión. un cilindro y un palito en medio. Un cilindro y un palito en medio. Pues sí, también el chiste es que sean, como puedes ver acá, que tengan carga neta igual, pero de signo contrario. Ya, sí, O sí, sea, sí. tú puedes imaginar esas dos cosas como tú quieras, pero el asunto es aterrizarlo físicamente. Ya. Ajá. Por eso el de placas planas está es el más recurrido y de hecho es la base para el diseño de todos los demás. Y no solo eso, sino nos permite ver rápidamente de qué factores depende la construcción de un capacitor, que son los factores geométricos, en este caso tenemos área y distancia entre placas, y el medio que hay entre ellas. Ya. Eso también es lo importante aquí, veas de qué realmente depende. Ya. Ok, gracias. ¿Sí, no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
Pues No, bueno, pues esto sí. lo retomaremos el siguiente jueves y recuerden, su examen es el martes, les llega por correo y lo suben a Moodle en formato PDF. Ya les llegaron las instrucciones, ¿verdad? Sí, profe. O sea, no nos Sí, tenemos que sí. conectar a mí. Ah, sí, no. No, no, no. Ok. Ahí por puro chat de Google. Ah, ok. Para dudas, Aparte. ¿no? Sí, exacto. Ok. Profe, ¿y el examen? O sea, va a empezar a las 6 y tenemos como hasta las 7:30 para entregárselo, ¿verdad? Sí, 7:40, algo así. De hecho, Moodle también, la liga tiene eh, hora, una hora en la que ya no va a dejar que nadie suba nada. Aparte, Va, recuerden, formato PDF, no va a dejar subir otro tipo de formato. profe, van a ser puros problemas, ¿verdad? No va a venir teoría ni nada. No, Ah, es va, un va, ejercicio perfecto. para cada uno. Creo que ayer con los de la otra clase, pues sí les di algunos tips. ¿Cuál sería? No se confíen con las distancias, no van a ser bonitas como en los ejercicios de que, sí que padre, tengo aquí en el eje X tengo 4, en el eje Y tengo 3, y qué bonito que la raíz de 16 más 9 me dé 5 centímetros. No, ahí sí va a haber distancia de raíz de 34, distancia raíz de ciento y tantos. Entonces, tengan cuidado en esa parte y usen bien su calculadora. Va. Ok, gracias, profe. Ok, ¿alguien más tiene dudas? No, creo que no, profe. Nada del parcial, nada de la serie, nada de esto. Pues si no tienen, Bueno, de la serie, perdón, es que pensé que se refería a esto. De la serie sí tengo una duda. ok. Pues si alguien más tiene dudas de la serie, nos quedamos y todos los demás, pues nos vemos el siguiente martes para el parcial. Va, Va, muchas gracias, profe. hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. No, profe, Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bye, José, que estés bien. Gracias, profe. Bye. Listo, entonces, Gerardo, ¿qué pasó? En el tercer ejercicio, donde tienes Mm, un plano cargado, sí. me cuesta trabajo sacar en ese caso el voltaje. Ya vi la respuesta, pero sigo sin dar con ella. ¿Qué inciso es? Creo ¿El que B es o el C? el B, el B. El B. El B te pide voltaje entre A y C. Supongo que ya pusiste el voltaje de cada uno de estos tres elementos, ¿no? Que es Sí, el ya. voltaje del plano más el voltaje Ajá, de sigma y del cuerpo. de sigma y del voltaje de Q, ¿no? Hace de Q minúscula. Ok. Ahora, ¿revisaste todas las fórmulas que has usado? Sí, también, o sea, la de sigma y la de Q1 me dan bien. Pero la del campo, más bien, perdón, la de Q1 siento que está bien, pero la del campo y la de sigma son las que la verdad no siento que no están bien. La de... te refieres a la línea. Ajá. ¿Sí, no? Entonces, ¿tú crees? Yo creo que puede ser por el asunto de las distancias, ¿no? A ver, dime, ¿qué distancias te da para A y C respecto a la línea? Para A y C. Ya las tenía por aquí. 7, o sea, 7 y menos 10, respectivamente. 7. Ese es del plano, perdón, la línea. La línea en la que está, digamos que está en el piso y toca X igual a 10. En ese caso, pues, respecto a C, es... Ay, mm, es que no me acuerdo cuánto vale
Sí, no lo tenía anotado, sí. Ya bueno, solo entonces otra vez abro el documento otra vez.